Autoritativo. Introducción. La diplomacia del ultimátum en el siglo XXI. En agosto de 2025, el mundo observa el desenlace de una de las maniobras diplomáticas más arriesgadas de la era posguerra fría. El ultimátum de 50 días emitido por el presidente Donald Trump a Rusia para que cese las hostilidades en Ucrania. Este ultimátum representa mucho más que una simple amenaza diplomática. Constituye una pieza fundamental en la compleja reconfiguración del orden mundial que Washington intenta orquestar. La estrategia de ultimátums históricamente se emplea en dos escenarios fundamentales: cuando se tiene certeza de que las demandas serán aceptadas o cuando se sabe que serán rechazadas y se busca trasladar la responsabilidad del conflicto al adversario. El ultimátum de Trump pertenece a esta segunda categoría, pero con características particulares que reflejan las limitaciones estructurales de la política exterior estadounidense actual. La paradoja estratégica de Washington, entre China y Rusia. El dilema de los dos frentes. La administración Trump enfrenta una paradoja estratégica sin precedentes en la historia de la política exterior estadounidense. Por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos debe confrontar simultáneamente a dos potencias de primer orden, Rusia y China. La guerra comercial con China ha escalado significativamente, con aranceles recíprocos que alcanzan el 145% en ambas direcciones, mientras que el conflicto en Ucrania mantiene a Washington atrapado en una confrontación de desgaste con Moscú. La reciente cumbre Trump-Putin en Alaska, que no produjo acuerdos concretos, ilustra las limitaciones del enfoque unilateral estadounidense. La estrategia de Trump de intentar neutralizar temporalmente el frente ruso para concentrarse en China choca contra realidades geopolíticas más complejas de lo que la Casa Blanca había anticipado. La estrategia China primero. El plan estratégico de la administración Trump se basa en una lógica aparentemente simple: debilitar económicamente a China primero, aprovechando su mayor dependencia del comercio occidental en comparación con Rusia, para posteriormente lograr el aislamiento completo de Moscú. Esta estrategia requiere una retirada temporal de Estados Unidos del teatro europeo, delegando la contención rusa a Europa y a lo que queda de Ucrania. Sin embargo, las élites chinas han demostrado una capacidad de adaptación superior a las expectativas estadounidenses, mientras que Europa ha resultado ser un aliado menos dócil de lo previsto. La Unión Europea, que ha sufrido enormemente por las sanciones contra Rusia, muestra resistencias crecientes a mantener una política de confrontación que percibe como contraria a sus intereses económicos fundamentales. El factor europeo, entre la lealtad atlántica y el pragmatismo económico. El dilema de Bruselas. Europa se encuentra en una posición particularmente delicada. Después de 3 años de sanciones que han devastado sectores clave de su economía, especialmente el energético e industrial, la Unión Europea enfrenta una presión interna creciente para buscar una salida negociada al conflicto ucraniano. La estrategia inicial de apoyo incondicional a Ucrania ha demostrado ser insostenible tanto económica como políticamente. La reluctancia europea a aceptar el plan de paz de Trump no refleja necesariamente una preferencia por la confrontación, sino el reconocimiento de que cualquier acuerdo de compromiso en este momento equivaldría a admitir públicamente el fracaso de la estrategia occidental de los últimos 3 años. Esta situación crea un bloqueo diplomático donde ninguna de las partes occidentales puede dar el primer paso hacia la distensión sin perder credibilidad política interna. La fragmentación del consenso occidental. La incapacidad occidental para emitir ultimátums creíbles desde 2022 refleja una fragmentación más profunda del consenso atlántico. Mientras Washington busca flexibilidad para pivotar hacia China, Europa se ve forzada a mantener una posición de dureza hacia Rusia que ya no puede sostener económicamente. Esta divergencia estratégica subyacente explica por qué las iniciativas de paz de Trump han encontrado resistencia incluso entre sus propios aliados. Ucrania. El peón que se convirtió en jugador. Las ambiciones de Zelensky versus la realidad geopolítica. Trump ha presentado a Zelensky un ultimátum binario: aceptar concesiones territoriales en un acuerdo negociado o enfrentar el abandono completo estadounidense. Sin embargo, las ambiciones políticas del liderazgo ucraniano han resultado ser más complejas de lo que Washington había calculado. A diferencia de la era Poroshenko, cuando Kiev mostraba mayor flexibilidad diplomática,
La administración Zelensky se ha consolidado sobre una narrativa de resistencia total que hace extremadamente difícil cualquier concesión territorial sin generar una crisis política interna. El rechazo de los acuerdos de Estambul en abril de 2022 estableció un precedente que limita significativamente el margen de maniobra actual del gobierno ucraniano. La trampa de la escalada retórica. El gobierno ucraniano se encuentra atrapado en su propia retórica maximalista. Después de años de presentar el conflicto como una lucha existencial por la supervivencia nacional, cualquier acuerdo que implique cesiones territoriales podría ser percibido como una traición por sectores significativos de la sociedad ucraniana, especialmente por aquellos que han pagado el precio más alto del conflicto. Rusia. La estrategia de la paciencia estratégica. Moscú y el cálculo temporal. Rusia ha rechazado categóricamente el ultimátum de Trump como inaceptable. Una respuesta que refleja no solo desafío, sino un cálculo estratégico más sofisticado. Moscú comprende que el tiempo juega a su favor en múltiples dimensiones. Mientras Estados Unidos se ve forzado a dividir su atención entre múltiples frentes, Rusia puede concentrar sus recursos en un solo teatro de operaciones. La respuesta de Dmitry Medvedev, advirtiendo que cada nuevo ultimátum es una amenaza y un paso hacia la guerra, no debe interpretarse como mera retórica, sino como una señal de que Rusia está preparada para una escalada si Estados Unidos decide implementar las sanciones prometidas. La ventaja de la concentración de fuerzas. Mientras Estados Unidos dispersa sus recursos entre el frente chino y el ruso, Moscú mantiene la ventaja de poder concentrar todos sus esfuerzos en el teatro europeo. Esta asimetría estratégica se ve reforzada por la creciente cooperación sino-rusa, que proporciona a Rusia una retaguardia económica y política que limitan significativamente la efectividad de las sanciones. Las dinámicas internas estadounidenses entre el pragmatismo y el maximalismo. La presión del Congreso y el proyecto Graham. La política exterior de Trump se ve constantemente condicionada por las presiones internas, particularmente del Congreso republicano. La iniciativa del senador Lindsey Graham de imponer sanciones automáticas contra Rusia representaba una amenaza existencial para la estrategia presidencial de pivotar hacia China. La solución de compromiso alcanzada, aprobar las sanciones, pero otorgar al presidente discrecionalidad sobre su implementación, refleja el delicado equilibrio que Trump debe mantener entre su agenda estratégica y las demandas de los sectores más belicistas de su propio partido. El dilema del trumpismo. El ultimátum de los 50 días debe entenderse como un mecanismo de supervivencia política interna, tanto como una herramienta de política exterior. Trump necesitaba demostrar firmeza ante Rusia para mantener el apoyo congresional, pero también requería flexibilidad temporal para desarrollar su estrategia china. El resultado es una política exterior que opera con horizontes temporales extremadamente cortos, limitando su efectividad estratégica. China, el factor ausente presente. Beijing como árbitro silencioso. Aunque China no es un participante directo en el conflicto ucraniano, su posición es crucial para el desenlace de la crisis. La tregua arancelaria temporal entre Estados Unidos y China no debe interpretarse como un acercamiento duradero, sino como una pausa táctica que permite a ambas potencias reposicionarse para la siguiente fase de confrontación. Beijing observa cómo el enredo estadounidense en Europa limita la capacidad de Washington para proyectar poder en el Indo-Pacífico. Cada recurso que Estados Unidos dedica a contener a Rusia es un recurso que no puede emplear en la contención china, una ecuación que favorece los intereses estratégicos de Beijing. La alianza sino-rusa más profunda de lo aparente. La cooperación entre China y Rusia ha evolucionado más allá de una simple alianza de conveniencia hacia una asociación estratégica que desafía fundamentalmente la arquitectura del orden internacional post-1945. Esta alianza proporciona a ambas potencias la profundidad estratégica necesaria para resistir la presión occidental de manera más efectiva de lo que podrían hacerlo individualmente. Escenarios futuros. Navegando la incertidumbre estratégica. Escenario 1. La escalada controlada. En este escenario, Trump implementa las sanciones prometidas, pero de manera gradual y selectiva,
evitando medidas que puedan precipitar una confrontación directa. Rusia responde con contramedidas simétricas, pero ambas partes mantienen canales de comunicación abiertos para evitar una escalada descontrolada. Este escenario permite a Estados Unidos mantener presión sobre Rusia mientras concentra recursos en el frente chino. Escenario 2. El desacoplamiento temporal. Trump podría optar por posponer indefinidamente la implementación de sanciones, utilizando la amenaza como palanca diplomática mientras busca un acercamiento con Putin. Este escenario requeriría habilidad política considerable para justificar ante el Congreso la no implementación de las sanciones, pero proporcionaría la flexibilidad estratégica que Washington necesita para el frente chino. Escenario 3. La confrontación directa. El escenario más peligroso involucraría una implementación completa de sanciones seguida de contramedidas rusas, que podrían incluir acciones militares directas contra intereses occidentales. El movimiento de submarinos nucleares estadounidenses en respuesta a las advertencias rusas sugiere que ambas partes están preparándose para esta posibilidad. Implicaciones para el orden mundial. El fin de la hegemonía unipolar. El ultimátum de Trump y las respuestas que ha generado marcan simbólicamente el fin definitivo del momento unipolar que siguió al colapso de la Unión Soviética. Estados Unidos ya no puede imponer su voluntad de manera unilateral, sino que debe operar en un sistema multipolar donde otros actores tienen capacidad de veto efectiva sobre las iniciativas estadounidenses. La emergencia de bloques geopolíticos. El conflicto actual está catalizando la formación de bloques geopolíticos claramente definidos por primera vez desde la Guerra Fría. Sin embargo, a diferencia del conflicto del siglo XX, estos bloques no están definidos únicamente por la ideología, sino por consideraciones estratégicas, económicas y culturales más complejas. La diplomacia transaccional y sus límites. La aproximación de Trump a las negociaciones con Putin como un negocio inmobiliario geopolítico ilustra tanto las posibilidades como las limitaciones de la diplomacia transaccional. Mientras este enfoque puede generar avances rápidos en situaciones específicas, puede ser inadecuado para abordar conflictos que involucran identidades nacionales y percepciones existenciales de seguridad. Conclusiones. Hacia un nuevo equilibrio de poderes. El ultimátum de Trump representa más que una táctica diplomática, es síntoma de una transformación fundamental del sistema internacional. Estados Unidos, por primera vez desde 1945, debe aceptar limitaciones estructurales a su poder global y buscar equilibrios de dominación absoluta. Para Rusia, el desafío consiste en capitalizar su posición de fortaleza táctica actual sin precipitar una confrontación que podría ser devastadora a largo plazo. Moscú debe equilibrar la presión occidental con la necesidad de mantener espacios para una eventual distensión. Europa enfrenta quizás el dilema más complejo. Debe encontrar una vía para proteger sus intereses económicos fundamentales sin comprometer irreparablemente su relación con Estados Unidos. La supervivencia del proyecto europeo puede depender de su capacidad para desarrollar una política exterior más autónoma. Ucrania, por su parte, debe confrontar la realidad de que sus objetivos máximos pueden ser inalcanzables y que la supervivencia del Estado puede requerir compromisos dolorosos pero necesarios. China emerge como el gran beneficiario de esta reconfiguración, ganando tiempo y espacio para consolidar su posición como potencia mundial, mientras sus rivales se desgastan en conflictos periféricos a sus intereses centrales. El desenlace de esta crisis determinará no solo el futuro de Ucrania, sino la estructura del orden mundial para las próximas décadas. En este contexto, el ultimátum de Trump no es un final, sino el comienzo de una nueva fase en la competencia geopolítica global, donde las reglas del juego están siendo reescritas en tiempo real. La comunidad internacional observa si la diplomacia del siglo XXI puede encontrar mecanismos para gestionar estas tensiones crecientes, o si estamos condenados a repetir los errores trágicos del siglo pasado. La respuesta a esta pregunta se escribirá en los próximos meses, pero sus consecuencias resonarán durante generaciones.